Hoy se escribe un nuevo capítulo en las aventuras. Mi retorno a las andadas se interrumpió tras una prolongada ausencia. Hoy salí nuevamente a rodar, aunque al principio solo experimentaba el viento y la carretera sin ganas de grabar. Hoy finalmente mi alma se armó de valor para capturar esta nueva odisea. Comenzó con un viaje que cruzó el inmenso puente de San Rafael, una estructura que semejaba una puerta hacia lo desconocido. Traspasé varios poblados, como Fairfax, un oasis de desconexión, donde un mural alegórico se alzaba en contraste con la simpleza de la vida. También me sorprendió ver una figura de una bicicleta gigante, como si la niñez misma se hubiera escapado del alcance. La ruta me condujo aún más alto, a las montañas que flanquean el monte Tamalpais. Allí me encontré con una valiente mujer en aparente comunión con una historia ecuestre, y avanzamos juntos hacia el pequeño poblado de Lagunitas, donde dicen que germinó la semilla de esa exquisita cerveza. Fue ahí, en medio de esas curvas que se enroscaban en la montaña y el bosque de pino, donde hallé la belleza de la simplicidad. Los aromas del bosque y el viento me recordaron que aún estaba vivo. Hoy decidí no hablar. Incluso las voces en mi cabeza permanecerían en silencio, como si reconocieran la solemnidad del momento. A un lado del camino, un pequeño río susurraba una canción eterna mientras las curvas se desplegaban ante mí como versos de un poema natural. Luego, me dirigí a Point Reyes, donde el tiempo parecía haberse estancado en las calles de su histórico pueblo. Continué mi camino atravesando un lago y llegué a la pintoresca y antigua fábrica de queso Marine French, cuyos orígenes datan de 1865. Este lugar irradiaba un encanto sereno, con un pequeño lago donde los sabores podían ser degustados en armonía con la tranquilidad del entorno. Yo me complací con una paleta de pistacho y un modesto queso, que guardaría para compartir con un vino tinto en la calma de la noche. La tienda ofrecía una variedad extravagante, aunque algo costosa, de manjares. Además, en una pequeña sala museo, se desentrañaban los misterios de la fabricación del queso, y reliquias antiguas evocaban una época pasada. En este punto del viaje ya me sentía un poco mejor, como si las fuerzas del destino me hubieran otorgado una pausa, pero lo que sobrevino después fue una experiencia intensa, una advertencia del cosmos que pudo haberse convertido en una tragedia de no ser por una intervención divina. Mientras contemplaba una formación rocosa inusual que abrazaba un paisaje inolvidable, me detuve en Petaluma, donde las casas antiguas parecían ser testigos de un tiempo que ya no regresaría. Fue en una granja en medio de esculturas de metal detalladas y exuberantes, donde perdí sin darme cuenta mi cartera, como si el universo mismo conspirara en mi contra. Poco antes de llegar a Sonoma y sus renombrados viñedos, mi cámara dejó de grabar y comenzó a comportarse de manera muy extraña, como si intentara que me detuviera. La arreglé, pero ahora mi guante había desaparecido, como si las fuerzas del más allá quisieran que me diera cuenta que algo faltaba y recordarme también mi propia fragilidad. Al darme cuenta que no estaba mi cartera, en un giro surrealista, mi guante regresó mágicamente, como un espectro del pasado que se resistía a ser olvidado. Aterrado pero agradecido, retrocedí y, por un giro del destino y muchísima suerte, encontré mi cartera en el mismo lugar donde la había perdido. Finalmente llegué a Napa, donde sorprendí a mi esposa con un ramo de flores, un gesto de amor en medio de la travesía. Estaba agradecido. Yo, por mi parte, me obsequié una botella de vino y un chocolate exquisito. Después de recorrer 135 millas y 217 kilómetros, mi viaje llegó a su fin. La reflexión final era sencilla. En este camino de la vida,
Siempre estamos acompañados por fuerzas invisibles que nos guían y nos cuidan. Poco a poco, prometí, todo mejorará. O al menos, eso es lo que susurraban las voces de la ruta en mi cabeza.